En este tema vamos a explicar el concepto de semejanza y vamos a hablar del teorema de Tales, que tiene mucho que ver con este concepto de semejanza. Hemos colgado en el aula virtual unos apuntes, que es lo que vamos a explicar en este vídeo. Los apuntes que tenéis son estos, están colgados en PDF y los podéis leer, y seguramente con una lectura un poquito tranquila de estos apuntes va a ser suficiente. Igualmente, por si acaso a alguien le hace falta, añadimos este vídeo en el que lo que vamos a hacer es ir explicándolos un poquito. Hemos estructurado el tema en varios apartados, como hacemos en clase. Primero vamos a hablar de ángulos iguales, es decir, de en qué situaciones podemos decir que dos ángulos son iguales. Eso lo vamos a contar aquí en este apartado. Después vamos a hablar dentro de ese mismo apartado, de los ángulos en un triángulo. La mayoría son cosas que conocéis, pero lo vamos a repasar. Después hablaremos de figuras semejantes y polígonos semejantes en ese mismo apartado. Después ya el teorema de Tales. Y por último tenemos un apartado en el que hablamos de la razón entre longitudes, áreas y volúmenes. Y con eso acaba el tema, ¿vale? Vamos despacio. Primero hablamos de ángulos iguales. Vamos a hablar de ángulos opuestos por el vértice. Esto seguramente lo habéis estudiado en primaria o en primero de la ESO. Si no es así, tampoco os preocupéis. Tenemos dos rectas secantes, es decir, dos rectas que se cortan, y los ángulos opuestos que se forman entre ellas, aquí los verdes se llaman ángulos opuestos por el vértice y los rojos entre sí también son ángulos opuestos por el vértice. Bueno, pues esos ángulos son iguales entre sí, ¿vale? Los ángulos verdes son iguales entre sí y los ángulos rojos son iguales entre sí. Ocurre además que el ángulo verde y el ángulo rojo, alfa y beta, estos ángulos son suplementarios uno del otro porque juntos suman 180 grados, lo veis aquí, todo esto junto hace 180 grados, que son llano, y entonces cuando yo tengo una situación como esta, de dos rectas que se cortan, si me dan el valor de un ángulo, puedo calcular todos los demás. Conociendo uno, conozco todos. Os hemos puesto un ejemplo aquí y decimos que si yo tengo aquí dos rectas secantes y me dicen que alfa es 33, beta será 180 menos 33, que es 147. Esta letra os he puesto, aquí hemos utilizado letras griegas porque es como suelen llamarse los ángulos, no os agobiéis con esto. Esta es alfa, beta, gamma y delta. Poco a poco las iréis conociendo. Si no os apañáis podéis poner otras letras. Nosotras vamos a utilizar en estos apuntes las letras griegas porque os vayáis familiarizando con ellas, pero que nadie se agobie con eso. Bueno, vuelvo donde estaba. Este ángulo verde alfa es igual que el ángulo verde gamma porque son opuestos por el vértice, y con beta y delta ocurre igual. Por tanto, si me dan alfa, puedo conocer cualquiera de los cuatro, ¿vale? Pues de los otros tres y alfa porque me lo dan. Definimos también los ángulos correspondientes. ¿Cuál es la situación que vamos a tener? La situación geométrica. Tenemos dos rectas paralelas, ¿vale? Esa recta y esta de aquí. Y luego tenemos otra secante con ambas, esta de aquí, ¿vale? La llamamos transversal. Pero bueno, que es una recta que es secante con las otras dos que son paralelas entre sí. Bueno, pues estos angulitos que se forman aquí, ¿vale? Entre esta y esta, no, perdone, este con este de aquí abajo, se llaman ángulos correspondientes, tanto si estas son paralelas como si no. Pero a nosotros nos interesa el ángulo el caso, perdón, en el que sí que son paralelas, ¿vale? ¿Qué ocurre en ese caso? Pues ocurre que cuando esta recta y esta son paralelas, esta recta secante hace que los ángulos que se formen aquí, estos angulitos, son iguales. Entonces me ocurre lo mismo que antes, que es que si me dan este, yo puedo conocer este. Como luego además si me dan alfa, puedo conocer, este se llama epsilon, ¿vale? En mi caso. Os leo todas las letras griegas que aparecen aquí. Esta es alfa, beta, gamma, delta, esta se llama epsilon, esta se llama zeta, esta se llama mu y esta se llama teta. Bueno, pues ahí tenéis, podéis usar esas u otras, ¿vale? Son letras griegas, esta es la griega, la B griega, ¿vale? La D griega, la E griega, bueno, lo podéis buscar si os interesa. Los ángulos verdes son todos iguales entre sí
alfa y gamma por ser opuestos por el vértice, alfa y épsilon por ser correspondientes, y así lo podéis ver con todos, ¿vale? Entonces, cuando yo tengo esta situación, aquí se forman 8 ángulos, pero conocido uno, puedo conocer todos, conocido alfa o conocido el que sea, ¿vale? Puedo conocer todos. Bueno, vemos un ejemplo, igual que antes. Si yo tengo la situación de antes, ¿vale? Dos rectas paralelas y una secante con ambas, y me dicen alfa es 35, beta es suplementario de alfa, por tanto es 145, gamma es opuesto por el vértice de alfa, por tanto mide lo mismo, delta es igual que beta porque es opuesto por el vértice, épsilon mide 35 porque es correspondiente de alfa, sale todo el rato esto de la imagen, pero vamos, en vuestro PDF cuando lo leáis os va a pasar igual, no es nada que necesitéis. Es porque es correspondiente, el de enfrente pues es por ser opuesto por el vértice con épsilon o correspondiente con gamma, o sea que bueno, que al final conocéis todos los verdes son iguales entre sí, todos los rojos son iguales entre sí. Y además los rojos son suplementarios de los verdes. Ángulos en un triángulo. Mirad, esta es una propiedad que conocéis y que conocéis desde hace tiempo, pero yo no sé si la habéis demostrado. Los ángulos en un triángulo suman 180 grados. De esta forma, cuando conocemos dos de ellos, podemos calcular el tercero. Claro que sí, lo habéis hecho muchas veces. Ahora vamos a ver un ejemplo, pero solo lo habéis utilizado. Mirad qué demostración tan sencilla. En ese triángulo, yo trazo por este vértice opuesto una paralela a este lado, ¿vale? La trazo aquí. Mirad qué situación se me forma. Resulta que el ángulo que yo tengo aquí es igual que este. ¿Por qué? Porque estoy en esta situación. ¿Lo veis? El que se formaba aquí era igual que el de aquí y por tanto que el de aquí. ¿Vale? Si lo queréis ver despacio, si preferís verlo, podéis trazar aquí la línea completa, la recta que contiene a este lado del triángulo, y entonces, como el ángulo que se forma aquí es suplementario de beta, el épsilon es igual que beta. ¿Vale? Bueno, ¿qué ocurre? Que delta es igual que alfa, y entonces resulta que los tres juntos suman 180 grados porque suman un llano, ¿vale? Hacemos un ejemplo de cómo calculamos el tercer ángulo en un triángulo. Entonces, si de un triángulo conocemos dos de sus ángulos, de 40 y 75, vamos a suponer que conocemos alfa y beta, podemos calcular gamma haciendo 180 menos 40 y menos 75, y nos da 65. Esto lo habéis utilizado muchas veces. Vamos a ver lo que son figuras semejantes, ¿vale? Decimos que dos figuras son semejantes cuando tienen la misma forma, pero distinto tamaño. Si el tamaño es el mismo, pues también son semejantes. Lo que pasa es que no decimos que son semejantes, decimos que son iguales, ¿vale? Llamamos razón de semejanza a la distancia entre dos puntos cualesquiera de una de ellas dividida entre la distancia entre los dos puntos correspondientes de la otra. ¿Qué significa esa razón de semejanza? ¿Qué información me da? La razón de semejanza, la información que me da es la información de cuánto le he cambiado el tamaño, ¿vale? La forma es igual, pero lo que cambio es el tamaño. Entonces la razón de semejanza me va a dar la información de qué le hago a la primera para obtener la segunda, ¿vale? Vamos a verlo en un ejemplo, mirad. Dice el ejemplo, estas dos imágenes son semejantes. Son semejantes porque tienen la misma forma, estoy representando lo mismo, pero tienen distinto tamaño, ¿vale? Para medir la razón de semejanza entre ellas, elegimos dos pares de puntos correspondientes en ambas fotos, ¿vale? Entonces yo he elegido el punto A, he puesto que es el primer pinchito que me encuentro aquí abajo. Entonces A' tiene que ser el primer pinchito que yo me encuentre ahí abajo, ¿vale? En B he elegido el segundo empezando por la derecha, pues aquí también el segundo empezando por la derecha. Si yo mido la longitud en línea recta que va de A a B y la que va de A' a B', y hago el cociente, la división entre ambas, eso es lo que yo llamo razón de semejanza. Entonces, en este caso, si las longitudes en esta foto miden la mitad de lo que miden en esta, esto me va a dar un medio, ¿vale? Si es que es así, ¿vale? Lo podéis comprobar porque lo he hecho para que sea eso, pero
Da igual, es un ejemplo. Entonces, os lo he puesto aquí. La razón de semejanza nos da una idea del cambio de tamaño que hemos hecho, ¿vale? En este caso es menor que 1, eso es obvio, porque estamos reduciendo la figura de tamaño. Si obtengo un medio significa que en esta foto las longitudes son la mitad de las longitudes correspondientes de esta primera foto, ¿vale? Se puede hacer una razón de semejanza del número que queráis, puede ser un tercio, puede ser 2/5, puede ser lo que queramos. Polígonos. A nosotros, como lo que vamos a hacer son matemáticas, nos interesa más lo que vamos a hacer con polígonos, pero es muy interesante esto, ¿vale? De lo que podemos hacer con fotos, y porque se utiliza en mapas, por ejemplo, habréis utilizado las escalas. Nosotros no vamos a entrar en eso, pero se usa mucho. Vamos a ver cuándo dos polígonos son semejantes. Dos polígonos son semejantes cuando sus ángulos correspondientes son iguales y sus lados correspondientes son proporcionales. Vamos a ver un ejemplo. Estos dos cuadrados que yo tengo aquí son semejantes. ¿Por qué? Pues porque los dos son cuadrados. Entonces, si sus cuatro ángulos son iguales y sus lados correspondientes son proporcionales, entonces es que yo tengo dos figuras que son semejantes, dos polígonos semejantes, ¿vale? ¿Cuál es la razón de semejanza entre ellos? Pues hemos dicho que para calcular la razón de semejanza tenemos que hacer la longitud de uno de ellos entre la del otro. Y yo he cogido aquí, he medido en cuadraditos y he dicho 3 cuadraditos de los grandes entre 2, 3 medios. Entonces las longitudes en este cuadrado son 3 medios de las longitudes en este. Eso es lo que significa, ¿vale? Seguimos. Vamos a ver qué dice el teorema de Tales, que es como el punto importante de este tema. El teorema de Tales dice que si tenemos varias rectas paralelas, que son las rojas, cortando a dos rectas secantes, que las he pintado en verde, entonces los segmentos correspondientes que determinan las paralelas sobre R y S, o sea, estos segmentos de aquí, AB, BC, A'B', B'C', estos son proporcionales. Es decir, AB es a A'B', como BC es a B'C', como AC es a A'C'. Esto de aquí, ¿vale? Las longitudes son proporcionales. Bueno, ¿para qué se utiliza el teorema de Tales? Pues se utiliza para calcular longitudes cuando tengamos situaciones como esa. Vamos a ver aquí cómo calculamos la medida del segmento FE, que es desconocida, conociendo las longitudes de estos segmentos y sabiendo que AF es paralelo a BE y es paralelo a CD, ¿vale? Bueno, pues aplicamos el teorema de Tales. El teorema de Tales dice que esto entre esto es igual a esto de aquí entre esto de aquí. Primero lo he puesto con las letritas que determinan los segmentos. AB partido FE es igual a BC partido ED. Sustituyo por sus valores. AB vale 1,8, pues lo pongo. FE es lo desconocido, es X. BC es 4 y ED es 3,5. Tengo una proporción, ya hemos estudiado proporcionalidad, lo hemos visto mucho, y entonces aquí despejo la X, que será 1,8 por 3,5 entre 4. Lo pongo aquí, calculo y aproximo. Y ya está, y ya tengo la longitud del lado desconocido. Otro ejemplo. Ahora el lado desconocido está aquí. Pues igual, sabemos que el segmento EC se ha trazado paralelo al segmento AB. Mirad, ¿qué ocurre aquí? Es un poco diferente del anterior. Lo que ocurre es que esto es lo que se llama, es el triángulo ABD y el triángulo ECD, se dice que son triángulos en posición de Tales. ¿Por qué? Pues porque se verifica el teorema de Tales, pero no solo sabemos que las rectas son secantes y las paralelas determinan los segmentos sobre ellas, sino que aquí hay un punto común a las rectas que eran secantes entre sí, ¿vale? Entonces me permite hacer más cálculos, porque voy a tener proporcionalidad también entre los lados de los triángulos, ¿vale? Bueno, aplicamos el teorema de Tales y tenemos que la longitud de AE entre la de BC es igual que la de ED entre CD. Aquí podemos despejar Y y aproximamos y nos sale. Ahí podéis utilizar la calculadora.
Bueno, por último, en el último apartado vamos a ver algo muy interesante, que es qué pasa con la razón entre longitudes, áreas y volúmenes, ¿vale? Esto es algo bastante sorprendente, que a veces utilizamos mal. Mirad, la razón entre las longitudes correspondientes en dos figuras semejantes coincide con la razón de semejanza. Esto lo hemos visto. Eso es que si yo construyo una figura semejante a otra con razón de semejanza 2, estoy haciendo las longitudes el doble, entonces las longitudes, todas las longitudes que yo mida se habrán hecho dobles. Pero ¿qué pasa con las áreas? Mirad, la razón de las áreas coincide con el cuadrado de la razón de semejanza. Es decir, que si yo construyo una figura con longitudes dobles, el área, cuando yo mida áreas en la segunda figura, no serán el doble de las áreas de la primera, sino que serán 4 veces, ¿vale? 4 veces las áreas de las de la primera figura. Y si construyera volúmenes, lo que va a ocurrir es que la razón entre los volúmenes de dos cuerpos semejantes coincide con el cubo de la razón de semejanza. Es decir, que si yo construyo un cuerpo tridimensional en el que las longitudes las hago dobles, los volúmenes se habrán multiplicado por 2 al cubo, por 8, ¿vale? Cuidado con esto, porque esto lleva un poco a engaño. Vamos a entenderlo con un ejemplo. Os lo pongo aquí, esto que resulta sorprendente se ve muy bien con un ejemplo. Mirad, vamos a ver primero de las áreas. Construimos dos cuadrados semejantes, el segundo de lado triple que el primero. He puesto un cuadrado verde, de lado un cuadradito, de los grandes, podéis contar pequeños, pero es más laborioso y con los grandes me funciona igual. Y el morado tiene de lado 3 cuadraditos de los grandes, ¿vale? Entonces, el lado del cuadrado morado es el triple que el lado del cuadrado verde. Por tanto, la razón de semejanza es 3, ¿vale? Y es también la razón entre las longitudes, ¿vale? En cambio, mirad, cuando yo cojo este cuadradito verde y lo meto aquí, cabe no 3 veces, cabe más veces. Cabe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 veces cabe el verde en el morado. Por tanto, el área del cuadrado morado es 9 veces la del verde, ¿vale? No 3, es decir, 3 al cuadrado, ¿vale? Vamos ahora con los volúmenes. Construimos ahora los cubos que corresponden a esas aristas. Yo hago aquí el cubito, mirad, he puesto una alfombra con la cuadrícula, ¿vale? Para que se vea. Entonces, he hecho el cubo verde con arista un cuadrado de los grandes, ¿vale? Y lo he construido. Y luego he hecho el cubo morado con arista 3 cuadraditos de estos grandes, ¿vale? Cuando yo este cubo verde lo meto aquí en el morado y veo a ver cuántos cubos verdes caben, me caben aquí en la base, caben los 9 que cabían aquí, ¿vale? Caben 9, pero no he llenado el cubo. Solo tengo una filita de cubos verdes, os lo imagináis, supongo. Porque esto también mide 3. Entonces, ahora meto una segunda capa de cubos verdes y ya llevo metidos 18 cubos verdes, pero aún me cabe otra capa. Y entonces en total habré metido 27 cubos verdes, ¿vale? El cubo verde cabe 27 veces dentro del cubo morado, porque caben 3 filas apiladas, os lo he explicado aquí, y en cada fila caben 9 cubos verdes. El volumen del cubo morado es, por tanto, 27 veces el del cubo verde, y la razón de los volúmenes es 27, que es 3 al cubo. Bueno, pues con todo esto vais a hacer los ejercicios que os hemos puesto. Hemos colgado en el aula virtual una hoja de ejercicios que es la hoja 36, ¿vale? Que tendréis que, como otras veces, escanear y resolver o copiar en hojas y resolver. Y después subiremos la solución, la corregís y la subiréis corregida.